que incorporaron. Los saludamos con el amor del Señor. Hermoso ha sido estos domingos que hemos estado junto a la mayoría de los hermanos presentes. Saludamos a nuestra hermana Sandra Arias, el hermano Patricio. El Señor los bendiga, hermanos. Los extrañamos y espero que los sigamos compartiendo con ustedes. Hermanos, yo les traía una palabra hermosa que ha estado grabada en mi corazón ya harto tiempo, porque lo hemos visto, de hecho, en la palabra de la semana pasada de nuestro siervo, de la antepasada, y así a medida que han pasado los cultos, los hermanos que vinieron, una palabra que ya nos corresponde y una palabra de firmeza y edificación para nosotros. Esta palabra no solamente es para exhortar a todos los hermanos acá presentes, sino que para uno mismo, principalmente para mi vida. Hermanos, les voy a pedir que abran su Biblia en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Hermanos, nosotros, los que conocemos al Señor, bueno, yo no llevo tanto tiempo tampoco en el Evangelio, pero nosotros tenemos un crecimiento. Empezamos como una semilla que para la gloria del Señor caímos en buena tierra. Alguien nos habló del Señor en algún momento y quizás no lo recibimos, pero al pasar el tiempo, el Señor queda en uno y empieza a germinar y empezamos a crecer. Pero nosotros no nos vamos a quedar solamente como semilla, no nos vamos a quedar solo como oidores de la palabra, sino que también de hacedores. Porque nosotros, hermanos, hay un nivel espiritual y de madurez en cada uno de nosotros. Y, y ya nos corresponde no por el hermano, sino que nuestra madurez tiene que ser para con el mundo, porque nosotros tenemos una tarea, hermano, y una tarea que no le corresponde a solo uno, nos corresponde a todos. Colosenses, capítulo 1, versículo 24, ministerio de Pablo a los gentiles. Ahora me gozo de lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Bueno, hermanos, nosotros, como hemos aprendido, como lo tenemos en cuenta, todos tenemos la misma unción. Quizás no todos estamos preparados de la misma manera para presentar la palabra, pero todos tenemos la misma unción para hablar del Señor, para compartir su palabra. Quizás algún hermano no tenga el don que nos ha dado al Señor cada uno, ese talento, por ejemplo, con la guitarra o con la voz, pero el Señor nos dio la unción a cada uno de nosotros. Así que no hay ninguno que no tenga la unción para hablar del Señor, para hablar de su palabra. Hay hermanos también que quizás igual le costará igual la palabra, aprenderla, pero, pero tenemos el Espíritu de nosotros. Significa que lo que salga de nuestra voz está respaldada por el Señor, para hablar de Él. Y continúa diciendo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. A quien anunciamos amonestando a todo hombre, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Nótese aquí, hermanos, que dice y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Cuando nosotros nos referimos a sabiduría, no es solamente el conocimiento que tengamos de la palabra, porque también hay que tener sabiduría. Hay que saber en qué momento, a quién mostrarle la palabra y en qué contexto, en qué ámbito de su vida necesite la palabra. No es llegar y exhortar la palabra como si nada, no así. Por eso hay que ser sabio, hermano. De repente uno sabe cuál es la verdad, pero a veces la verdad de golpe para alguien que recién está conociendo al Señor, pero es abrumante, eso ya es vianda.
Pero nosotros ya los que estamos acá no estamos tomando leche de recién nacido, nosotros ya estamos con vianda, estamos con alimento sólido. Que es Cristo vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Amén. Hermano, yo les pregunto, yo lo hablé ayer con mi señora, si a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, nosotros nos podemos presentar perfecto. Eh, Hermano, acá no hay ninguno perfecto, solamente fue el Señor. Pero nosotros cuando leemos la palabra perfecto, nosotros habrá una perfectura en nuestras vidas, pero eso ya habla de madurez, no de perfección, porque sabemos que la obra perfecta es del Señor. Pero nosotros si tenemos al Señor en nosotros, en nuestra vida, la perfección es Cristo. Si Cristo vive en nosotros, somos perfectos, pero en su cualidad, no en la cualidad de nosotros, porque nosotros no tenemos pero nada de perfecto. Pero sí hay madurez en cada uno de nosotros y sí, hermanos, sí hay niveles a veces de madurez, pero hay hermanos que pueden no tener la misma madurez que otros, pero también son salvos. Yo estaba pensando, voy a darle un concepto que lo tenía yo, que lo hablaba con mi esposa, que un concepto como que yo lo estaba aplicando para entender un poco la obra del Señor, que a medida que vaya avanzando en la palabra se las comunico completas. Eh, si yo les digo, hermano, que la vida en Cristo es como una maratón, sonará raro, hermano, pero de verdad es como una maratón, no como una carrera, como una maratón, porque la carrera es compitiendo uno contra otro. Los que han participado en maratones, como el que le está sirviendo la palabra, hay hermanos, yo competí, hermano, esto se lo voy a decir rápido, yo competí con maratones cuando era más joven y habían hermanas que tenían 70 80 años y me pasaban con unas piernas musculosas, hermano. Eh, y yo decía, pero wow, yo no estoy exagerando, 70 80 años, pero es porque se prepararon. Significa, ¿cómo podemos verlo nosotros en la palabra, en nuestra vida, en este camino de santificación? Que uno se va ejercitando, uno se va ejercitando con la palabra y trabajando en su obra. Sabemos que la obra que nosotros hagamos no nos hace salvos, porque solamente la obra del Señor nos hizo salvos. Nosotros estamos bajo la gracia. Y como le iba diciendo, si lo vemos como una maratón, la meta es Jesús. Tenemos que tener la meta siempre que la meta es Jesús. Y, y como les decía, hermano, nosotros empezamos de una manera en esta maratón, en esta vida en Cristo Jesús, la cual que va a seguir, vamos a seguir viendo tropiezos, pero nos seguiremos levantando y avanzando, no vamos a retroceder. Y uno verá hermanos que quizás están cerca de la meta, pero no van a superar nunca la meta hasta que estemos con el Señor. Y la madurez en Cristo también, ahí va en los niveles de madurez, hermano, que a veces los que están más adelante ayudan a los que están a los que están atrás, pero el que va adelante y el que va atrás, ambos son salvos. Así que eso lo debemos tener en cuenta. Así que ahí les seguiré hablando de este concepto que lo tenía en mi mente. Eh, Pablo en esta palabra expresa que su sufrimiento por el Evangelio tiene un propósito: completar el servicio a Cristo para el beneficio de la iglesia. Él se regocija en sus aflicciones y se dedica a proclamar el mensaje completo de Dios. Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, para presentar a todos maduros en la fe. Su ministerio se define por el trabajo de amonestar y enseñar, y por sufrir por la iglesia todo aquello para exaltar a Cristo. Hermano, nosotros sabemos lo que padeció el Señor. Sabemos que Él padeció y Él hizo la obra completa y perfecta. Nosotros no jamás vamos a llegar a eso. Pero sí aquí el apóstol Pablo, nosotros vemos la palabra que él padeció jamás como el Señor, pero él quiso padecer porque él quiso ser semejante al Señor. Yo le decía a mi esposa, si semejante
es igual a Cristo, es igual y pareciera que es igual, pero no somos igual a Cristo, pero queremos ser semejantes, lo más parecido al Señor. Si nosotros somos cristianos, aquí a veces la palabra puede ser dura. Eh, Podemos decir que somos cristianos solamente viniendo solamente el domingo, hermano. A veces nosotros tenemos actividades en nuestra congregación y es hermoso participar de ellas, pero también la obra se extiende, hermanos. Empieza a veces aquí nos reunimos los domingos, tenemos actividades con los hermanos, nos podemos reunir entre amigos, entre hermanos en algún hogar, pero también la obra va más allá, hermanos, porque esta obra bendita del Señor lo hizo por todos, no solo por nosotros. Pero nosotros para entender esa palabra tenemos que hablar y no tenemos que callar, hermanos. Tenemos que hablar. Y el apóstol Pablo eh, padeció varias cosas, no podemos decir que como el Señor, jamás. El apóstol Pablo sufrió padecimientos por la iglesia que incluyeron persecuciones físicas, azotes, encarcelamientos, naufragios, pero lo soportó con fortaleza y gozo, considerando que eran para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Yo les pregunto, hermanos, si nosotros padeceremos esto mismo, sabemos que no, pero hay parte en el mundo que sí están padeciendo estas cosas y están hablando del Señor. Y nosotros que tenemos este privilegio, ¿qué nos impide hablar del Señor? Nada. Todos tenemos problemas, hermanos, todos tenemos problemas, pero no podemos, no, el problema no puede ser más grande que nuestro Señor Jesús. ¿Cuál podría ser un padecimiento de nosotros en este momento? Que me acuerdo de una hermana, que ya la veremos pronto, eh, que se convirtió, amó al Señor y su hija le dijo, bueno, yo ya, no me llames más hija, yo no quiero hablar más contigo, no quiero saber más de ti, porque se convirtió y amó al Señor. Pero aún así, a pesar de eso, ella siguió y ama al Señor. Eh, Nuestro padecimiento puede ser el rechazo, hermano, de nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, a veces nuestros hijos, y a veces puede ser hasta el cónyuge, puede ser el esposo, la esposa, pero ¿eso nos va a impedir el caminar, hermanos? No. Eh, ¿Con qué fin el apóstol Pablo comparte este mensaje, hermanos? Primero, para cumplir su ministerio, porque, hermanos, todos acá somos ministros, todos somos ministros acá de lo que el Señor nos ha dado en esta economía hermosa que es en Cristo Jesús. Así que a cada uno nos corresponde una labor. Venir, hermano, como en la mañana de repente venimos temprano a acomodar la silla, no es eso, hermano. Nosotros tenemos un ministerio que cumplir, cada uno de nosotros, cada uno tiene la misma unción. Eh, Pablo aquí sufre por la iglesia. Pablo explica que él está soportando sufrimientos en su cuerpo para completar el trabajo de Dios por la iglesia. Él ve estos padecimientos como parte de su servicio a Cristo y para el bien de todos los creyentes. Sabemos que el apóstol Pablo soportó con fortaleza y gozo, considerando que eran para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué es lo principal, hermano? Buscar, el apóstol Pablo quería la edificación de su iglesia. Él quería que los creyentes tuvieran una madurez. Si seguimos en el mismo contexto, hermano, lo que yo le hablaba de la maratón, que es esta vida en Cristo. Nosotros, hermanos, somos el mismo cuerpo de Cristo. La idea es que estemos tomados de la mano y nos apoyemos, hermanos, para avanzar en este caminar. Eh, Sabemos que la salvación la dio el Señor, pero cada vida, lo que nos dio el Señor, tenemos que cuidarlo de manera personal. Lo más importante, hermanos, es nuestra comunión con el Señor. Yo no puedo hacer salvo, un ejemplo, a mi madre, mi padre, algún familiar, algún amigo. Yo no lo puedo salvar, lo hace el Señor, pero a mí me debe utilizar como instrumento. Si yo soy cristiano, tengo que ser cristiano en todo momento, no una vez a la semana. Ahí el Señor nos debemos tener un mínimo de madurez, pero no solamente saber de que amamos al Señor,
sino que en la madurez tenemos que ir creciendo espiritualmente cada día. Mateo capítulo 10 versículo 37, hermano. Yo le hablaba, hermanos, que de repente nuestro padecimiento puede ser el rechazo. Puede ser el rechazo, a veces lo que estamos pasando en nuestros hogares es fuerte, puede ser fuerte, a veces, como le decía, amigos, padre, madre, esposo, pero el Señor, ¿a qué le pertenecemos? ¿A qué le pertenecemos? ¿A ellos o a Cristo? A Cristo. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. ¿Sonará fuerte? Para nosotros ya no suena fuerte, hermano. Eh, Nosotros, como les digo, estamos en un caminar, pero al principio para nosotros era raro, pero ya tenemos un cierto nivel de madurez y nosotros amamos al Señor, pero con todo nuestro ser. Es lo más importante de nuestra vida y si yo tengo a mi familia, ¿qué me dio a mi familia? No me la dio el Señor. Así que, ¿por qué voy a poner a mi familia por delante de Él? Pero tras eso, en el versículo siguiente, en el 38, y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Eh, Nosotros, cada uno tiene, sabemos que hay una guerra interna entre espíritu y carne y la vamos a seguir viviendo. Tenemos problemas personales. Aquí, hermano, todos hemos pasado por algún problema, tenemos problemas a veces en el hogar, con nuestra familia. Pero eso no es excusa, hermano. No lo tiene que ser. En el 37 Jesús nos llama a amarlo más que a todos en la tierra, incluso en la aflicción de un familiar o de alguien. Nuestra fe y amor a Cristo no debe menguar. Y sí, hermanos, como yo le hablaba de madurez, también hay que ser honesto, también hay inmadurez. Cuando uno ya se derrumba, cuando uno ya da por perdida la batalla, hermano, eso muestra inmadurez. Pero como les decimos, como yo les digo, nosotros estamos en un caminar y cuando nos hemos derrumbado, recordamos que tenemos al Señor con nosotros y Él dio todo por nosotros. Así que no hay batalla perdida para el Señor. Así que uno se levanta, se limpia y sigue en el caminar, pero no retrocede o se queda estancado para toda la vida. Y en el 38 por nuestras dificultades o problemas personales, con más razón, porque con nuestra fuerza nosotros, hermanos, no vamos a solucionar jamás nada. Eh, los problemas que nosotros queramos hacer o tengamos en mente, estoy pasando por esto, a veces he escuchado que gente se queja del Señor y le echa la culpa o se enoja con el Señor. Pero, hermano, ¿cómo nos vamos a enojar con el Señor si el Señor nos ha dado todo? Nosotros con nuestra fuerza, todo lo que estemos pasando, no podremos hacer nada. Nosotros tenemos que menguar y dejar que el Señor tome el control de todo. Siempre ha tenido el control de nuestras vidas, desde el principio. De hecho, antes de conocer al Señor, el Señor ya veía algo en cada uno de nosotros. Así que Él siempre ha tenido el control. Pero de repente pasan esos tropiezos, hermano, con la familia. Pero nosotros tenemos que seguir, como le digo, la madurez espiritual es como una maratón y tenemos que seguir. Por más que algunos estén un poco más lentos, tenemos que seguir, como lo hemos aprendido, como piedras vivas, que nos edifiquemos en este cuerpo bendito y sigamos adelante. Y este concepto de maratón yo lo estaba pensando por lo que a continuación vamos a leer en Filipenses, en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3 versículo 8. Este concepto, hermanos, que yo les toqué recién, que es como una maratón, yo les pregunto, ¿bastará con decir si lo aplicamos a este concepto para entenderlo mejor? No,
Yo ya me inscribí en la maratón, pero no participé. Gente que no participó, pero yo ya me inscribí en la maratón, pero no participó. De qué le sirve? ¿De qué sirve creer en el Señor si no está en el caminar del Señor? No basta con solamente creer, y como lo expliqué recién, no basta con inscribirse en la maratón en esta vida en Cristo, no basta con decir eso, sino que se tiene que ver en nosotros, se tiene que ver Cristo. Nosotros, si nosotros a veces tenemos la palabra es el mejor respaldo de los ejemplos de siervos, tenemos la vida del Señor. ¿Cómo tenemos que ser? Acá está la palabra, hermano, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo, nosotros ya somos templos, somos templos del Señor, del Espíritu Santo. Nosotros, como tenemos el Espíritu Santo, nosotros, nuestro caminar en el día a día, nos debemos preguntar, ¿esto te agrada, Señor, o no? Si yo quiero tomar una decisión, si yo estoy haciendo algo, o al revés, si no estoy haciendo algo, yo debería preguntar, Señor, ¿esto te agrada, o no? Te estoy honrando, Señor, como tú lo mereces. Tenemos que hablar con el Señor cada día. Eh, Sabemos que no hacer lo bueno es pecado, hermano. Saber lo bueno y no hacerlo, no ser solo oidores, pero no hacedores, no es edificante, hermanos. Filipenses 3:8-16. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, más ganar a Cristo para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante, lo más parecido al Señor, a Él en su muerte. O sea, nosotros en este caminar, hermano, tenemos que parecernos al Señor. Algún día veremos la cara de nuestro Señor. Si para su gloria hermosa nosotros vamos a llegar en algún momento a ese bendito día, hermano, y, y ya tenemos que ser semejantes. Nosotros somos hijos nacidos de Dios, llamados a ser santos. Y este camino de santificación eh, es difícil. Los que digan de que el camino del Señor es fácil, no es verdad, hermano. No es verdad, porque vamos a padecer cosas que no son nada comparadas en esos tiempos. Pero sí sabemos que los tiempos están empeorando cada día. Y, y hermano, nosotros ahí debemos preguntarnos si nosotros estuviéramos en ese tiempo, en ese momento, o lo que están pasando nuestros hermanos en otros países, nosotros daríamos nuestra vida por el Señor. Eh, yo puedo decir que sí, hermano, pero eso debe estar en nuestro corazón. Nosotros, si hay que dar la vida por Cristo, hay que hacerlo, hermano. No podemos renegar de Él, porque somos cristianos. Si somos cristianos, hermano, tiene que estar Cristo en nosotros. No puedo decir, soy cristiano. Y de ahí, hermano, no, nosotros tenemos la bendición, hermanos, de que hemos estado en este caminar tomados de la mano. Y cada uno de repente ha tenido los tropiezos, pero siempre ha habido algún hermano. Siempre el Señor ha puesto a alguien y nos ha apoyado y hemos seguido adelante juntos. Eh, Como decía, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. En el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, ni que ya sea maduro, porque les dije que la meta es Cristo Jesús. Aún no alcanzamos al Señor, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante.
prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, reitero hermanos, maduros en Cristo Jesús, así que todos los que somos maduros, así lo voy a decir hermano, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. Eh, esta palabra, hermano, yo la he estado escuchando. Hemos tomado varios conceptos, hemos aprendido mucho con varios siervos, hermano. De repente uno, cuando empieza a escuchar mensajes hermosos, no nos quedamos solamente ya con la obra del Señor, porque nosotros, nuestra salvación, la obra ya está hecha. No, nosotros no hay nada que podamos hacer, ya la obra ya está hecha, pero ¿nos debemos quedar solo con eso? No. No nos debemos quedar solo con la obra porque a causa de esa obra bendita, nosotros somos llamados a ser santos. Y nosotros tenemos que ser soldados de Jesucristo. Amén. Para terminar, hermanos, segunda de Timoteo, capítulo 1. Sí, capítulo 1. Capítulo 1 y versículo 2. A ver, avanza un poco más, por favor. Espera un momento, hermano. Mira. Ya, hermano, mire, yo le voy a leer, lo voy a buscar primeramente porque creo que lo anoté mal, pero le voy a dar la palabra para que usted igual lo busquen. Además que yo creo que lo han escuchado. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A ver si me corrigen porque creo que... ¿No de Timoteo? Dos. Ah, el capítulo 2. Disculpe, hermano, pero me equivoqué con un número. Un número ya es un capítulo completo. Ya. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Eh, hermano, lo que les leí recién lo voy a volver a leer. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, nosotros, yo le he dicho que nosotros nos estamos preparando. Yo les dije, ¿se acuerdan que yo les dije que cuando participé en esa maratón y vi a esa señora con unas piernas, pero muy musculosas? Y yo iba cojeando y las veía pasar y iban lejos. Ellos se prepararon. Se nota que se prepararon, hermano. Yo no me preparé. Nosotros en este caminar debemos prepararnos. Y no solo eso, en algún momento preparar a otros para que esa palabra se siga extendiendo. Eh, el Señor, cómo toca la vida de cada uno de nosotros, hermanos, porque a veces uno lo medita, Señor, a ti te agrada esto que estoy aprendiendo, te agrada y yo quiero honrar yo quiero honrar al Padre, porque Él dio todo por nosotros. Y si Él quiere, si Él queremos hacer la voluntad de Él, es edificar, también enseñar, también eh, hablar de Él, no callar. No callar porque una vez nosotros hablamos y alguien recibe las buenas nuevas y recibe al Señor en su vida, hermano, nos toca después enseñar, exhortar la palabra para que sea de abono en su vida, para que crezca y en algún momento, hermano,
imagina, eh, a varios hermanos le ha pasado y yo confío que va a ser así en mi vida en algún momento, ver que un hermano al que le hablé del Señor después está enseñándole a otro. Hermano, eso va a ser un gozo para mi vida y confío en que va a ser así, hermano, porque como les digo, la obra ya está hecha, pero producto de esa obra nosotros tenemos que ser labradores en el caminar del Señor. Ahí mismo en el versículo 6. El labrador aquí, hermano, aquí debemos estar alerta. Aquí dice el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Eh, Hermano, eso ya es como un golpe a cada uno de nosotros y algo que nos tiene que pensar, Señor, les digo, no, Señor, ¿te agrada esto? ¿Te agrada que yo esté exhortando la palabra? ¿Te agrada, Señor? ¿Te agrada que yo esté en mi casa y no esté edificándome, que no esté enseñando tu palabra? Eh, Acá dice, para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Eh, Hermano, no podemos decir somos cristianos si realmente no estamos siendo labradores. Nosotros en este caminar del Señor, como les decía, para finalizar ese concepto que yo le estaba dando a entender de esta maratón en Cristo, eh, yo les decía, el que estuvo menos preparado, el que está más preparado, igual es salvo. Igual es algo, hermano. Pero nosotros, nosotros estamos en este caminar y no solamente tenemos que apoyar e instar, tampoco tenemos que rendirnos con alguien al que queremos enseñarle la palabra. Nosotros, a lo mucho, lo que podríamos padecer, como les decía, será rechazo. Va a ser rechazo de nuestros seres queridos. Nosotros, si somos honestos, no tenemos padres, tenemos hijos. ¿Qué es lo que más nos gustaría, hermano? Que sean salvos. Por eso nos van a renegar, a veces nos pueden rechazar, pero no podemos rendirnos, hermano. Tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir hablando del Señor, tenemos que seguir y seguir. Eh, Como les decía, hermanos, no, yo me inscribí en la maratón y no participó en la obra del Señor. ¿Se ve las obras? No. Pero si eso es algún familiar, si alguien que yo amo y quiero que sea salvo, yo no lo voy a salvar. Pero tengo que seguir, hermanos. Tenemos que batallar, incluso con los rechazos. Y tenemos que seguir y seguir, hermanos, porque al menos, hermano, yo confío en de que la persona que más le quiero hablar de la palabra va a aceptar al Señor y yo no me voy a glorificar, no me voy a vanagloriar, no, yo lo logré, ¿no? Eso lo hizo el Señor a través de mí. Eh, Tenemos que seguir alabando al Señor, tenemos que seguir trabajando en su obra, pero no solamente como oidores, tenemos que ser hacedores, labradores. Esta exhortación de Pablo a Timoteo es para que se fortalezca en la gracia de Dios, para cumplir con su ministerio. Hermano, el ministerio, se está hablando acá en esta palabra, no quiere decir un ministerio de la alabanza, como le decimos nosotros con la guitarra, no, hermano, eso va más allá, hermanos. Porque el ministerio, todos somos ministros de la fe, hermanos. Todos tenemos que administrar la palabra, tenemos que exhortar, aprender, y si a alguno le cuesta, siempre va a haber algún hermano que nos va a ayudar para aprender y compartir la palabra. Eh, esto también es un llamado a ser perseverante y valiente, pero reconociendo que esta fortaleza no proviene del esfuerzo humano, sino del apoyo del Señor. Para concluir, hermano, el esfuerzo cristiano, esto para que lo traten de analizar y quede como mensaje cuando nos vayamos y lo estemos pensando, ojalá durante el día. El esfuerzo cristiano no busca ganar el favor de Dios. Nosotros no buscamos ganar el favor de Dios.
sino que nace de haberlo recibido ya. No sé si lo voy a volver a leer, hermano. El esfuerzo cristiano no busca ganar el favor de Dios, sino que nace de haberlo recibido ya. Hermanos, nosotros, el favor de Dios, ya tenemos al Señor con nosotros. Como les dije, la obra ya está hecha, pero la causalidad de haber sido salvo es la obra de Cristo. Nosotros hemos estado estudiando Romanos, hermano. Ha sido muy edificante. De las palabras más edificantes que hemos estado aprendiendo incluso en estos años y en mi caminar en Cristo Jesús. Nosotros por obras no seremos salvos, pero a causa de la obra perfecta del Señor, la obra tiene que ir sí o sí, hermano, porque somos cristianos. Somos cristianos y estamos llamados a ser santos y la vara, como siempre hemos repetido, está muy alta para nosotros. Así que nos debemos preguntar si somos solamente oidores, hermano, ¿no? O somos cristianos. Esa palabra eh, tiene que ahondar en nuestra vida, en nuestro corazón de cada uno de nosotros. Y tenemos que ser labradores, pero no para buscar algo, sino que es por lo que hizo el Señor por nosotros. Mínimo es reconocer lo que hizo por nosotros hablando y cumpliendo el ministerio que nos dejó a cada uno de nosotros, hermano. Así que eso quería compartirle, mis hermanos. Eh, Así que, hermanos, cierren sus ojos, levantemos una oración. Padre amado, Padre bendito, Señor, que estás en los cielos. Eh, Tú eres, Señor, fuente inagotable, Señor, de toda gracia, Señor. Tú nos diste, Padre amado, una vida hermosa, Señor, que es este caminar, Señor. La obra tú la hiciste, nos diste, Señor, el perdón, Señor, de esos pecados. Señor, nosotros éramos esclavos del pecado, Señor, ahora somos esclavos de ti, Señor, de tu justicia hermosa, Padre. Padre, sigue trabajando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, pero primeramente en mi vida, Señor. Ayúdame cada día, Señor. Ayúdame, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, que esa madurez, Señor, que vaya creciendo en mi vida, Señor, en mi corazón, Padre. Que la carne, Señor, no nos juegue nunca en contra, Señor. Que seas tú, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, a través del Espíritu, Señor, en nuestras vidas, Señor, y en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos, Señor, y prepáranos cada día, Señor, a compartir, Señor, a aprender de tu palabra, Señor, y exhortarla, Señor. No nos rindamos, Señor, y que, Señor, esa fortaleza hermosa, Señor, que primeramente nos edifica, Señor, de nuestro corazón, Señor, de adentro para afuera, Señor. Gracias, Padre bendito. Y que, Señor, este mensaje, Señor, haya sido de bendición, Señor, para mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.